Yo quisiera antes de contar, digamos, la forma como hemos pensado la relación entre guerra y justicia, decir por qué, digamos, ese problema se volvió un problema pertinente de investigación para nosotros, por qué no bastaba simplemente con analizar o con evaluar, digamos, la acción que hacía el Estado de cara a las violaciones que se estaban cometiendo en el marco del conflicto armado, perdón, sino que era necesario hacer una pregunta un poquito más compleja sobre las relaciones entre guerra y justicia, digamos. En principio no era no parecía un factor, digamos, si uno mira lo que han hecho en otros conflictos armados, el capítulo de la justicia básicamente es el capítulo o de la cooptación que han sufrido las autoridades judiciales por autoridades estatales o por actores ilegales, o el capítulo de la ineficacia, ¿no? En el caso colombiano hay mucho de cooptación y hay mucho de ineficacia, pero también hay mucho de otras cosas que son las que nos parecieron valiosas y por las que decidimos volver esto un problema de investigación y una línea de trabajo dentro del centro. Vamos que ya se ha dicho mucho, para empezar, que en Colombia hay una paradoja importante, digamos, que constituye para algunos la especificidad colombiana en el conjunto de los conflictos armados, por lo menos del siglo XX, y es que combina una democracia relativamente estable con elecciones periódicas que si uno las mira en perspectiva comparada son altamente competitivas, con un funcionamiento más o menos razonable del sistema judicial y al mismo tiempo mucha violencia y en particular violencia política, es decir, represión, violencia ligada, digamos, a la contención de la expresión de disidencias políticas. Esa paradoja ha dado mucho que pensar, ¿no? Algunos sostienen que se trata de una democracia que funciona, digamos, de manera relativamente limitada porque hay una amenaza terrorista que la limita, que cuestiona su funcionamiento, que la hace operar de manera distorsionada, en fin, y hay algunas razones detrás de esa interpretación. Otros señalan que el vínculo entre democracia y violencia en Colombia es un poquito más estructural, que de algún modo la violencia es el reverso necesario de las formas democráticas en Colombia y que de cierto modo la forma como funciona nuestro régimen político, tanto en lo que tiene que ver con el gobierno como en lo que tiene que ver con la construcción de legitimidad, pasa por la violencia. Digamos que nosotros nos movemos entre esas dos tesis grandes y ya les voy a mostrar cómo. Pero entonces, lo primero es ubicar esta tensión en la paradoja colombiana. Tematizar la relación guerra-justicia es preguntar de un modo distinto acerca de la configuración entre guerra y democracia en Colombia y tratar de encontrar, digamos, las vías para, para deponer el funcionamiento de esas dos cosas en su relación. Que la democracia colombiana debe estar articulada con la guerra en parte pasa por tramitar los legados autoritarios de la justicia que se han constituido en medio del conflicto armado. Había, digamos, tres tesis básicas antes de estas organizadas del capítulo de por qué para nosotros era relevante estudiar la justicia en el contexto colombiano y cuál era la particularidad de la justicia en el contexto de nuestro conflicto. Entonces, había una básica y es la tradición legalista de Colombia. Es una tradición legalista que es importante, que ha opuesto límites significativos a caudillismos o al desarrollo de instituciones autoritarias y que no se puede menospreciar, ¿no? A veces, digamos, ha sido objeto de críticas muy fuertes por el hecho de que a veces parece más una ideología que encubre la exclusión y la explotación de las personas antes que brindarles salidas para la resolución pacífica de sus conflictos, pero en todo caso es importante, ¿no? Si uno habla, por ejemplo, en perspectiva comparada, es muy difícil que otra democracia y en particular que otro sistema judicial hubiera podido contener el poder personal, digamos, que alcanzó a tener la anterior administración, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países del continente, ¿no?
las otras instituciones judiciales tienen muchas más limitaciones para garantizar la contención del Poder Ejecutivo. En Colombia, en cambio, no solamente es capaz, sino que ese esfuerzo de la justicia es relativamente legítimo, ¿no? Lo segundo es digamos, el hecho de que en Colombia hay lo que Teófilo vino a contarles en algún momento, presencia diferenciada del Estado, ¿no? Y que eso se expresa de manera fuerte en la forma como se administra también justicia, ¿no? Entonces, también estudiar la presencia diferenciada del Estado quiere decir también estudiar las capacidades diferenciadas del Estado para tramitar conflictos en lo local y también de articular su funcionamiento en lo local, lo regional y lo nacional en función de la garantía de derechos individuales o derechos humanos, ¿no? Entonces, hay también un problema de presencia diferenciada del Estado que se manifiesta particularmente si estudiamos el funcionamiento de las instituciones judiciales. Y finalmente, y relacionado con la tradición legalista, está también una tradición que es importante de independencia judicial, ¿no? Que tiene, digamos, dos expresiones fundamentales, que tienen sus peligros también, pero que no por eso son irrelevantes, que son, por un lado, el hecho de la tradición histórica que tiene Colombia en materia de control judicial del Poder Ejecutivo, ¿no? Colombia muy temprano, ya desde la reforma de 1910, cuenta con la posibilidad de la acción pública de constitucionalidad y con la posibilidad, digamos, de establecer límites judiciales al ejercicio del poder político. Entonces, hay, digamos, un diseño institucional que ha sido permanente en la historia y que ha tenido efectos significativos, como lo vamos a ver. Y lo segundo también tiene que ver con los mecanismos de conformación de la rama judicial, ¿no? Por lo menos desde la Constitución, desde el plebiscito del 57, con el que se origina el Frente Nacional, hasta el 91 hubo una tradición, digamos, un diseño de conformación de la rama mediante el mecanismo de cooptación, ¿no? Es decir, que la rama misma generaba, digamos, sus propios mecanismos de renovación, y eso la mantuvo parcialmente alejada del ejercicio del poder político, a veces enfrentada al poder político, y eso es, digamos, bueno, o por lo menos razonablemente adecuado en una democracia, que los poderes estén limitados, parcialmente enfrentados, sin que eso se vuelva inestable, pero el concepto de Estado de Derecho en parte es el concepto de la distinción y el choque parcialmente estable de los poderes dentro de una democracia. Entonces, eso es importante, ha tenido más efectos dentro de las altas cortes que en la justicia local. La justicia local, como ustedes saben, ha estado mucho más expuesta a la captura y cooptación, pero aún así la justicia local ha tenido ciertos rendimientos que vamos a ver que son particularmente importantes si uno los mira en relación sobre todo con otros conflictos. Es muy raro uno ver jueces, digamos, judicializando al poder político, judicializando actores armados que operan a veces aliados con sectores de la fuerza pública en otros conflictos distintos del colombiano. En colombiano eso pasa y por eso también la justicia ha sido víctima en buena medida de esta guerra. Entonces, digamos que había tres tesis básicas que nosotros teníamos más como intuiciones de trabajo que teníamos que problematizar. Y ya la forma como cuajaron, digamos, esas tres intuiciones tiene que ver con estas cuatro aproximaciones, hipótesis, digamos, de trabajo sobre el funcionamiento de la justicia en relación con la guerra que ustedes ya más o menos han estudiado en las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, hay cuatro elementos ahí que son importantes tener en cuenta. El primero es que en la justicia, digamos, estamos el tema de la justicia está compuesto de una tensión entre las exigencias de justicia que hacen las víctimas y en general la sociedad y la eficacia del control sobre los comportamientos como parte del ejercicio soberano del poder estatal, ¿no? Son ambas cosas. Cuando uno estudia justicia, estudia tanto
los significados que construyen las personas cuando están en sus búsquedas de justicia, como las formas que el soberano estatal impone, digamos, para la tramitación de conflictos y para la reducción, digamos, de la inestabilidad que puedan generar esos conflictos, ¿no? Entonces, el capítulo que ustedes están leyendo y en general nuestras tesis tratan de equilibrar esas dos cosas, tratan de equilibrar la búsqueda de la justicia con los problemas, digamos, del control asociado al ejercicio del poder judicial. Una segunda tesis básica es que este sistema es un sistema judicial débil, parcialmente desbordado por la guerra, o desbordado por la guerra parcialmente, pero que no ha sido irrelevante tampoco para el conflicto armado. Y es un sistema judicial débil y uno lo puede ver, por ejemplo, en el tema de la impunidad. Ustedes sabrán, y si no, pues les cuento, que Colombia tiene problemas muy serios de impunidad. Hay debate sobre lo que es la impunidad, pero tiene problemas muy serios de impunidad, y lo que sabemos de ella es que es más grave entre más grave es el delito, es decir, que Colombia ha tenido algún desarrollo significativo para tramitar los delitos de menor impacto, que son relativamente fáciles de investigar, y en cambio tiene limitaciones muy serias para investigar los delitos de mayor impacto, independientemente de que sean fáciles o difíciles de investigar, ¿no? Que es una de las tesis que ahorita sacó un libro importante de justicia que se llama Esfuerzos Racionales, que lo recomiendo, y que tiene que ver justamente con este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas de homicidio parece que Colombia está por encima todavía del 95% de impunidad, es decir, que alguien que comete homicidio tiene muy poca probabilidad de ser capturado y mucho menos procesado por las instituciones del Estado, y eso todavía sucede. Y hay factores que explican eso de diferente índole, ¿no? Hay unos que tienen que ver más con problemas normativos, de leyes que están mal diseñadas, otros que tienen que ver con problemas, digamos, técnico-operacionales, más de diseño institucional interno de la administración de justicia, otros que tienen que ver con problemas más políticos, de falta de recursos, de falta de apuestas estratégicas, de falta de una política criminal fuerte, y hay otros que tienen que ver con problemas más sociales, desconfianza en la institución judicial. Pero digamos que hay problemas grandes de funcionamiento de la justicia, y la impunidad es uno de los una de las formas de visibilizar el carácter limitado de nuestra justicia, pero no es irrelevante. Y no es irrelevante porque ha logrado cosas importantes. Si no, piensen en la judicialización de los políticos ligados al paramilitarismo, piensen en la judicialización de la narcotización de la democracia con ocasión del proceso 8000 y lo que desde entonces ha tratado de hacer en particular la Corte Suprema de Justicia. Hay avances importantes en la limitación del derecho penal del enemigo por parte de la Corte Constitucional, hay avances importantes en la limitación del fuero militar por parte también de la Corte Constitucional. En fin, digamos, hay una serie de esfuerzos de la justicia también para ponerle, y de ciertos actores dentro de la justicia para ponerle límites no solamente al conflicto armado, sino a la potencialidad que tiene el conflicto armado de distorsionar el funcionamiento de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, es un sistema judicial débil, desbordado, pero no es irrelevante y tampoco está colapsado. Y ahí es importante eso también de cara a pensar en una transición. Una transición en Colombia no puede ser borrón y cuenta nueva en materia judicial. Hay esfuerzos significativos que se han hecho y hay potencialidades, hay cosas que se han hecho relativamente bien, otras no tan bien y otras muy mal, pero las que se han hecho relativamente bien, digamos, hay que potenciarlas y no dejarlas de lado. Uno de los elementos, paso a la tercera tesis, que es que uno de los elementos más importantes que nosotros hemos visto de cómo la guerra afecta al sistema judicial es induciendo en él distorsiones autoritarias, ¿no? Eso tiene que ver con el punitivismo, digamos, del sistema penal, con la extralimitación de las instituciones de la justicia penal para la resolución de conflictos de cualquier índole, y también con la modificación, si quieren, de la estructura penal misma. El sistema penal en algunos momentos de nuestra historia ha sido una herramienta de persecución de las diferencias políticas
y eso en parte por ciertas distorsiones que fue acumulando la guerra dentro del sistema judicial, ¿no? Y ya vamos a estudiar eso con algún detalle a propósito, digamos, del recuento histórico que va a tratar de hacer en un momento. Y finalmente hay una cuarta tesis que nos parece que es muy importante o que nos ha servido para articular la historia de la guerra y la justicia, y es la tensión entre delito político y guerra criminal, ¿no? Que es una discusión que tiene que ver tanto con el lenguaje propio judicial y sus propias dinámicas, digamos, objetivo-jurídicas, ¿no? Pero también con las transformaciones que va sufriendo la guerra y con las exigencias que esas transformaciones le imponen al funcionamiento del sistema judicial, ¿no? Y también con las posibilidades de formular salidas judicialmente sostenibles y políticamente razonables a el conflicto armado interno, ¿no? Vemos que también hay, si quieren, una especie de trampa judicial en la que puede caer un proceso transicional si, digamos, si no se cuestionan las distorsiones en las que ha caído la justicia colombiana por cuenta del conflicto, y si no se recuperan también las tradiciones que dentro de la justicia misma pueden abrir campos para la negociación. Entonces, estas son cuatro, si quieren, al principio hablamos de tres intuiciones básicas que eran tradición legalista, independencia judicial y presencia diferenciada de la justicia, que se articulan en cuatro hilos conductores de nuestra reflexión sobre la relación entre guerra y justicia, que son estos cuatro. Y ahora paso entonces a exponer brevemente cómo nosotros hemos visto que han funcionado históricamente estos cuatro hilos en la guerra colombiana. Nosotros distinguimos tres periodos básicos. Uno que va más o menos desde desde los 70s hasta antes de 1987, ya les voy a decir por qué nosotros le dimos tanta importancia en 1987. El punto de arranque es ambiguo, realmente el Frente Nacional, pero nosotros tomamos como punto de partida 1971, que es un momento en que se escribe un código de procedimiento penal que es importante porque da origen a algunos de estos procesos. Pero ¿qué es lo fundamental de este periodo? Lo que siempre vamos a tener, la justicia heredada del Frente Nacional. Por un lado, la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Que es un encuadre ideológico importante, no solamente por lo que creía la gente, sino porque eso dio lugar a diseños institucionales particulares y sobre todo a lo que hemos llamado en el capítulo a cierto paralelismo jurídico. Y ese paralelismo jurídico quiere decir que en Colombia funcionaban casi que dos sistemas judiciales distintos. Uno liberal, garantista, adecuado, digamos, a los estándares más o menos internacionales de funcionamiento, en perspectiva comparada, porque en ese momento hablar de estándares es complicado, pero si uno lo compara con otros, había una justicia relativamente garantista que se ocupaba de los procesos civiles, de lo que normalmente tiene que tramitar un sistema judicial ordinario, y al mismo tiempo había una justicia, digamos, de excepción, parcialmente delegada en los militares, que tenía que ver con el juicio de las disidencias políticas. Digamos, cuando se trataba de un delito sí o de una conducta, digamos, que puede ser tramitada por las instituciones ordinarias del Estado, un proceso civil o un proceso penal, pero por delitos que no tenían connotación política, pues funcionaba con las limitaciones usuales de un sistema judicial débil financieramente, un sistema montado, digamos, en garantías civiles básicas o en instituciones, digamos, liberales propias del derecho penal moderno. Pero cuando se trataba de delitos con connotaciones políticas, había un sistema paralelo procesalmente mucho menos garantista y parcialmente delegado, como les decía hace un momento, en las fuerzas militares. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es algo que a veces, digamos, nuestra generación, la mía, que es un poquito mayor que la de ustedes, y la de ustedes por supuesto, no tiene muy presente, y es que hasta 1987, por eso escogimos esa fecha, los militares podían juzgar civiles, sobre todo en contextos de excepción,
por razones de orden público, pero como orden público finalmente termina siendo casi cualquier cosa, pues casi que cualquier civil antes del 87, si era acogido de manifestaciones, podía ser juzgado de manera expedita por tribunales militares, ¿no? Entonces, aquí, y esa fractura, digamos, dentro de las formas de garantizar derechos fundamentales, pues es lo que nosotros hemos llamado el paralelismo jurídico. En segundo lugar, un elemento clave aquí es que para caracterizar mejor ese paralelismo jurídico, la forma como se atendieron las disidencias políticas por vía judicial tenía que ver con la aplicación de un derecho penal del enemigo, es decir, con la identificación de un enemigo y la creación, digamos, de un concepto de enemigo relativamente amplio en los términos de la justicia penal de excepción, en los términos de la doctrina de seguridad nacional, perdón, y con base en esa noción de enemigo aplicar justicia. Digamos, es una justicia que antes que partir de la idea del ciudadano y del ciudadano, digamos, al que hay que garantizar esos derechos, parte de la idea del enemigo que pone en riesgo la institucionalidad del Estado y el orden mismo de la sociedad colombiana, y que en cuanto enemigo debe ser enfrentado por las instituciones judiciales y en general políticas del Estado, ¿no? Digamos, la justicia hace parte de la forma de tratar al enemigo, no de las garantías fundamentales para los derechos de los individuos, ¿no? Eso es importante y tiene que ver con el peso progresivo que va ganando la jurisdicción militar sobre civiles, que al principio, si uno la ve históricamente, digamos, en la Constitución del 86 no estaba autorizada, los primeros decretos que tratan de crearla, digamos, están ligados a el intento, digamos, de golpe de Estado contra López Pumarejo en el 44, después en el marco del Bogotazo se amplía un poquito la competencia de los militares en relación con ciertos hechos de connotación política, y el Frente Nacional, a medida que se van produciendo ciertas crisis periódicas de estabilidad del régimen, de hegemonía, digamos, de lo que en ese momento era su clase dirigente, va ampliando también el dominio de competencia de las fuerzas militares, ¿no? En materia, digamos, jurisdiccional, al punto pues que ya en los 80s, después de 21 años largos, digamos, de estados de excepción continuados o renovados, digamos, cada cierto tiempo, buena parte de las conductas penales que estaban establecidas en los códigos podían ser interpretadas como de competencia militar, siempre que se desarrollaran en zonas de orden público, siempre que se desarrollaran en el marco de asociaciones colectivas, en fin. Hay una tendencia progresiva a ampliar el ámbito de aplicación del derecho penal del enemigo sobre la base de ampliar la competencia de los militares en el juzgamiento de civiles. Esto produjo un problema muy grave, y es no solamente que creó un sistema judicial poco garantista en relación con las disidencias, sino que lo volvió sumamente inestable. Porque uno de los elementos básicos, como les decía hace un momento, de cualquier Estado de Derecho es garantizar, digamos, la complejidad en el funcionamiento de sus instituciones, complejidad que tiene que ver tanto con la limitación interna de sus poderes como con la limitación externa, digamos, con el hecho de que no invada otras esferas a las que no está autorizada a invadir, ¿no? Lo que vimos por medio de la creación del concepto del enemigo interno sobre la base de la doctrina de seguridad nacional es que el intento de simplificación del sistema judicial, es decir, de convertirlo en una herramienta de lucha contra el enemigo, terminó volviéndolo sumamente inestable, porque el enemigo es cambiante y va siendo necesario que se cambien las normas de juzgamiento, sobre todo los tipos penales y sus definiciones y dosificaciones punitivas, de manera constante en el tiempo. Entonces, lo que teníamos al final de los 80s era un agregado de disposiciones penales, algunas de ellas contradictorias mutuamente,
que no brindaban ningún tipo de seguridad y que antes bien lo que hacían era desestabilizar, digamos, el funcionamiento de la justicia. Internamente la justicia, con el fin de volverse más simple, se volvió más inestable y trató de volverse más simple construyéndose a sí misma en lo que tiene que ver con delitos de connotaciones políticas un instrumento más de guerra y de contención de la movilización popular, ¿no? Claro, ahí hubo y ahí paso al siguiente punto, pero es un funcionamiento que uno no puede decir que toda la justicia estuvo comprometida en esa distorsión. Aunque la tendencia estructural es a partir, por un lado, el derecho, digamos, ordinario, normal, en el que trata de funcionar la justicia con garantías, y por otro lado, generar instituciones casi que de persecución al enemigo, no toda la justicia fue así, y ella misma, incluso sin que otros poderes se lo exigieran, y sin que hubiera en ese momento una vigorosa movilización social exigiendo que esto, digamos, que la transformación judicial se produjera, también la justicia trató de ponerle límites a esto. Y uno de los elementos significativos al respecto de la sentencia, una sentencia que hizo la Corte Suprema en el 87, que declaró inconstitucional en cualquier situación el juzgamiento de civiles por parte de militares. Que eso, una decisión de ese calado, produjo efectos muy significativos dentro de la justicia, digamos. Limitó de manera importante la competencia que tenían los militares, restringió la competencia de los militares simplemente a los delitos que se cometían por militares en servicio. Después ya hablaremos de eso, se interpretó qué quería decir relacionados con el servicio y eso, pero en principio esa decisión es importantísima y tuvo efectos en su momento complejos pero importantes, y por lo menos a nuestro juicio avances significativos en lo que tenía que ver con la protección de los derechos individuales, ¿no? Entonces ahí hay también cosas que hace la justicia que son importantes. Está esa sentencia, está también en su momento el choque que hubo con el gobierno Turbay, cuando el gobierno Turbay quería hacer una reforma constitucional bastante ambiciosa que fue duramente cuestionada en organismos judiciales y finalmente no pasó y terminó sacándose el decreto de seguridad nacional. Pero es importante también que incluso en un gobierno, digamos, relativamente autoritario como era el de Turbay, la justicia también, digamos, hay antecedentes, digamos, del activismo judicial para ponerle límites al poder ejecutivo, ¿no? Digamos, si no es gratuito que entre 1979 y 2009 nosotros hicimos una base de datos de violencia contra la justicia y encontramos que 1.487 funcionarios de la rama judicial habían sido víctimas de algún tipo de justicia en esos 30 años. Eso más o menos quiere decir que por semana un operador judicial fue víctima de algún hecho de violencia, ¿no? Que eso es muy grave, ¿no? Y muestra también que la justicia no fue un convidado de piedra en todo este proceso, que también hubo una movilización importante, que también hubo gente dentro del aparato judicial tratando de oponer resistencia a esto, aunque fuera de manera insuficiente, débil, y en muchos casos, digamos, eso terminó pues en la muerte de los funcionarios. Pero digamos que la cosa es más compleja y sería injusto con toda esta gente también que dio la pelea, como los de la Rochela, por ejemplo, en el caso que nosotros documentamos dentro del centro, decir que la justicia simplemente fue un instrumento más de la guerra, ¿no? Claro, hubo un diseño estructural que trató de volver la justicia un instrumento de guerra, pero dentro de la justicia misma, por su complejidad interna, hubo espacios que contestaron ese esfuerzo. Y finalmente, también de este periodo es importante resaltar que estamos, digamos, en un contexto de agotamiento de un modelo represivo, de inicio de unas negociaciones de paz en el gobierno de Betancourt, que no solamente reanuda, digamos, el debate que viene del delito político desde el siglo XIX en Colombia, ¿no? Y articula jurídicamente salidas para la confrontación
Armada sobre la base de un nuevo trabajo sobre las categorías del delito político, sino que además está acompañada del nacimiento de la Guerra Sucia. Entonces, es un momento complejo por varias razones. Una, porque es un momento de trabajo, de reelaboración de la tradición jurídica colombiana para abrir las puertas a un proceso de negociación, pero al mismo tiempo es un momento de emergencia de nuevos desafíos sumamente graves y sumamente costosos para el sistema judicial, por cuenta ya de la Guerra Sucia, es decir, de la privatización progresiva de los mecanismos de represión del Estado. Como si quiere, antes del proceso de negociación con Betancourt, los mecanismos de represión estaban en manos del Estado, eran los militares y en buena medida los que judicializaban a la gente que estaba metida en cosas políticas, pero en medio de todo el hecho de que estuviera dentro del Estado había parcialmente contenido las dimensiones de la violencia. Había por supuesto desapariciones, había por supuesto torturas, pero nada comparable con lo que fue después la Guerra Sucia. En el contexto de paz se fue volviendo insostenible mantener dentro del Estado estos mecanismos de represión, y lo que nosotros comenzamos a ver fue que se fueron delegando en privados. En medio de una tradición mucho más antigua de delegación de funciones de seguridad, en este contexto apuestas centrales en materia de manejo de orden público se fueron delegando a privados, y eso hizo, digamos, que también la guerra por un lado se degradara y que la justicia enfrentara retos novedosos en relación con lo que había tenido que hacer. Digamos. Si antes la tarea de la justicia era ambigua en el sentido de que era instrumentalizada por el Estado para perseguir a su enemigo y tratando de contener al mismo tiempo esa injerencia, digamos, de otros poderes, lo que tratamos de ver acá en este periodo fue cómo el reto va cambiando. Ya no es tanto cómo controlamos al Estado, sino cómo judicializamos la delegación parcial de su fuerza, ¿no? Que son cosas relacionadas pero distintas, y ahí tratamos de mostrar eso en el capítulo que ustedes entiendo que ya vienen trabajando. Entonces, este es, digamos, como el panorama general de este periodo. Doctrina de seguridad nacional, que hizo que se fragmentara la justicia como en dos grandes escenarios, uno civil y garantista, que trataba temas no políticos, y otro más marcial, ligado al concepto de enemigo, que trataba temas políticos. Que trataba temas políticos sumamente inestable por la proliferación de herramientas procesales y sustantivas para perseguir cada vez a un enemigo que es cambiante, ¿no? Pero en medio de eso, independencia relativa y surgimiento de guerra sucia y por lo tanto nuevos retos para la administración de justicia, ¿no? Entonces ese es, digamos, como el panorama general, muy resumido, espero que muy puntual, de que no me esté perdiendo muchos detalles de lo que fue la justicia heredada del Frente Nacional. Después viene el periodo hemos llamado de las transformaciones de la justicia, que es ambiguo, digamos, que nosotros lo circunscribimos a los años 1987 a 1992, y en el que nosotros encontramos por lo menos 5 puntos importantes. Uno es que, digamos, es un periodo de agudización de la crisis política y de lo que algo han llamado una crisis de hegemonía del bloque en el poder, de hegemonía del bloque en el poder y de hegemonía doble. Por un lado, de erosión de las lealtades políticas tradicionales al bipartidismo, ¿no? Y es lo que el profesor de la Nacional, Francisco Gutiérrez, ha mostrado, digamos, si bien no de destrucción del sistema de partidos, sí por lo menos del tránsito, digamos, a un modelo en el que los partidos eran dueños de los votos, a un modelo más transaccional en el que las redes clientelares son las dueñas de los votos y ya no los partidos como colectividades grandes, ¿no? Esa erosión, digamos, de la hegemonía entre las clases dirigentes, si quieren, y la población fue importante y fue parcialmente contestada por mecanismos represivos, pero también había otra crisis de hegemonía que afectaba al bloque mismo en el poder, y era el surgimiento de una nueva clase poderosa, económica, política y socialmente, ligada sobre todo al narcotráfico, ¿no? Entonces hay lo que hemos llamado en ese capítulo una doble crisis de hegemonía de los poderosos en relación con los que no tienen poder o
opretoras que han sido excluidos del poder y una crisis de hegemonía dentro de los poderosos mismos. Ambas tratan de ser saldadas por vía judicial, que es una de las tensiones que vamos a tratar de ver, ¿no? Digamos, la fractura, digamos, en las lealtades políticas tradicionales en parte trata de ser resuelta a través de mecanismos represivos, pero también la homogeneidad del bloque en el poder para a veces ponerle límites, a veces permitir hasta cierto punto la entrada de estos nuevos personajes con poder ligados al narcotráfico, también pasa por nuevas instituciones y nuevos desarrollos en materia judicial, ¿no? Ante ambas cosas está respondiendo la justicia en ese periodo, ¿no? A seguir garantizando, si quieren lo que llamaba al principio, el control sobre la población, pero al mismo tiempo cierta homogeneidad en la clase dirigente, en el bloque, en el poder, ¿no? Eso por un lado. Y esa, digamos, doble crisis de hegemonía está también acompañada de un proceso de autonomización progresiva de las fuerzas militares, por lo menos desde un punto de vista, digamos, hay una palabra que se me está yendo, pero ya no formal, sino subterráneo, si quieren, digamos, escondido. Hay un proceso, digamos, que ya no se puede hacer públicamente, en parte porque a finales de los 80s es cuando el gobierno de Virgilio Barco declara que es ilegal armar a civiles, declara inconstitucional o tumba, echa para atrás la legislación que había desde el 65, que se volvió legislación permanente en la ley 48 del 68, que permitía la creación de autodefensas. Eso también se cae, entonces todo esto se mantiene, pero de manera subterránea. Además de esa doble crisis de hegemonía, hay también un proceso, digamos, de delegación subterránea de los mecanismos de coerción. Entonces, por un lado está ese proceso que es muy complejo, que tiene doble crisis de hegemonía y además autonomía subterránea. Hay una palabra que es mejor, pero ahorita se me está yendo, pero digámoslo así, autonomía subterránea de los militares, por la vía de la delegación subterránea también de los mecanismos de coerción. Lo segundo es que el activismo judicial del 87, que yo les decía hace un momento, que puso límites a las competencias de militares sobre civiles y límites también al ejercicio del derecho penal del enemigo, tuvo un efecto paradójico, y es que muchas de estas instituciones, en vez de abolirse, se fueron normalizando. En vez de manejarse como disposiciones excepcionales, se fueron integrando dentro del orden interno, digamos, jurídico colombiano. Y eso, digamos, tiene un momento de expresión fuerte, ya incluso en el contexto constitucional, que fue el llamado Congresito, que terminó metiendo dentro de la Constitución, así fuera como artículos transitorios, buena parte de las disposiciones que habían nacido en contextos de excepción, ¿no? Entonces, el activismo judicial que trató de poner límites en parte tuvo resultados ambiguos, porque en parte hizo que la normalización, que se surtiera, digamos, un proceso de normalización de disposiciones excepcionales, ¿no? Y ahí hay algunas instituciones emblemáticas, como la justicia de orden público, como la justicia sin rostro. De pronto ustedes pues, estaban muy chiquitos cuando eso, no todo eso, pero un buen número tendrá de oídas noticias sobre lo que fue la justicia sin rostro, pero era un procedimiento muy difícil en el que uno a veces ni siquiera sabía por qué lo estaban juzgando, uno no conocía cuáles eran las pruebas con las que lo estaban acusando. Entonces era un proceso muy que le iba muy mal en un juicio, digamos, de garantías de los derechos de los acusados, ¿no? Y todo eso se vuelve, digamos, ordinario. Entonces, mucho de lo que antes era excepcional se fue volviendo ordinario en este momento de nuestra historia. También hay un esfuerzo importante en este momento de tecnificar la investigación judicial para superar las limitaciones históricas en materia de instrucción, ¿no? Ustedes saben que una de las críticas que todavía es importante, aunque la Fiscalía ha tratado de avanzar en eso, es que no hay recursos suficientes y no hay capacitación suficiente para que los funcionarios judiciales
puedan investigar crímenes cometidos por organizaciones complejas como son las que están detrás de graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero en el momento, digamos, se crea el embrión de lo que después sería el CTI y eso produce efectos, ¿no? Y uno ve en las investigaciones que hacían los jueces de instrucción de orden público avances significativos en su capacidad investigativa, ¿no? Si ustedes leen los expedientes de La Rochela, los expedientes en su momento de lo que estaba sucediendo en Trujillo, o incluso lo de Honduras y La Negra, son expedientes donde hay un aparato judicial que es mucho más fuerte, por lo menos uno lo compara con lo que era 10 años antes en materia de investigación, y eso uno lo puede constatar en el momento y tiene efectos, ¿no? Tiene efectos. Hay informes tanto de jueces como del Ministerio Público en su momento visibilizando esas alianzas, informes que aún hoy son fuentes muy importantes de información para nuestras investigaciones y para todos los que se dedican a estos temas. No son lo que se alcanzó a captar en ese momento de lo que era el paramilitarismo, ya eran hipótesis muy elaboradas por parte de estos investigadores. Por supuesto hemos aprendido más, pero son avances que uno no puede decir que no se produjeron ni que no fueron significativos. Y está por supuesto el momento constitucional, ¿no? Que combina, digamos, esfuerzos sociales e institucionales de paz y de crear instituciones democráticas que hagan sostenible la paz que se estaba en ese momento ya firmando y en otros casos negociando con otros grupos armados, ¿no? Pero al mismo tiempo la intensificación de la guerra, tanto la guerra sucia como la guerra, digamos, de las guerrillas que no estaban participando en el proceso de negociación y del Estado en relación con esas guerrillas, ¿no? Es un momento entonces paradójico, ¿no? En el que se trata de crear nuevas instituciones para la mediación de conflictos y para la garantía de derechos, y que se hicieron cosas muy valiosas, ¿no? Está la Carta de Derechos de la Constitución del 91, que es una Carta de Derechos sumamente ambiciosa, y más aún si uno ve que tiene mecanismos para hacer judicializables esos derechos, pero al mismo tiempo hay guerra, y que haya guerra no solamente que haya bombardeos, sino que hay también instituciones que se crean dentro del Estado mismo para tramitar la guerra, como lo que les decía hace un segundo, la normalización de disposiciones excepcionales por la vía del Congresito, pero también por otras vías en ese periodo, ¿no? Y finalmente nosotros tratamos también de pensar en ese momento el caso, digamos, de la política de sometimiento a la justicia de los narcos, el gobierno de Gaviria, como un caso emblemático que combinaba el punitivismo heredado tanto del Frente Nacional como de las transformaciones que venían operándose en el sistema judicial desde el 87, por un lado, y por el otro, la discrecionalidad política a la hora de administrar justicia, y que por eso fue sumamente cuestionado en su momento, que era punitivismo, tiene que haber sometimiento a la justicia, pero al mismo tiempo digamos, se dejaba a discreción del poder ejecutivo la administración de las duras herramientas normativas creadas, ¿no? Entonces ese momento, digamos, bastante movido de la historia de la justicia, y que todas esas transformaciones, digamos, suceden en un lapso de menos de 5 años, fue el que tratamos de reconstruir en ese momento, ¿no? Y de hacer un balance, digamos, paradójico, ¿no? Que al mismo tiempo que hay una justicia instrumentalizada para resolver una doble crisis de hegemonía, hay también un proceso, digamos, de constitucionalización de los derechos humanos que tiene y ha tenido y todavía hoy en día es una fuente importante para las búsquedas de la justicia y para garantizar su eficacia ante el Estado, ¿no? Y el último periodo, ya para ir cerrando y darle la palabra a Patricia, es la etapa que va aquí básicamente desde la creación de la Fiscalía General de la Nación hasta Marco Jurídico para la Paz, ¿no? Y es un periodo ambiguo, como ha sido ambiguo todo el balance, ¿no?
¿no? Nosotros lo llamamos entre el asedio y la resistencia, ¿no? Porque este es el periodo, digamos, si quieren, en el que la justicia más ha tratado de fortalecerse, en el que se han creado y se han puesto a andar mecanismos también importantes de defensa de derechos humanos, pero al mismo tiempo es la etapa más sangrienta de nuestra guerra. Entonces, aquí el esfuerzo es por tratar de explicar cómo es que ambas cosas son simultáneas, porque ante una justicia más fuerte hay una guerra más degradada. Y esto sobre todo cuestionando la tesis que dice que el conflicto armado colombiano es sobre todo un problema de fortalecimiento de la justicia. Sí, claro, hay que fortalecer la justicia, pero incluso si uno mira históricamente el momento en el que la justicia ha sido más fuerte es también el momento en el que la guerra ha sido más dura. Entonces, como decía, hay un nuevo marco constitucional, hay una nueva Carta de Derechos que es importante. Progresivamente, a la luz de esa Carta de Derechos y el artículo 93 constitucional, digamos, emerge el concepto de bloque constitucionalidad y se da mucha fuerza jurisprudencial, y en eso el profesor Ufrimi ha sido muy importante, pero al mismo tiempo hay distorsiones autoritarias de la justicia, que con el mantenimiento de la justicia sin rostro hasta 1999, que tienen que ver con la expansión de la lógica penal al trámite de muchos otros conflictos, etcétera, etcétera. En ese periodo, como les decía, está la creación de la Fiscalía General de la Nación, la introducción de un sistema de tendencia acusatoria en vez de uno de carácter inquisitivo, eso con el fin de hacerlo más garantista y de hacer además el sistema mucho más eficaz en la lucha, en principio, contra el crimen organizado. Y esto es importante porque uno de los argumentos fuertes para crear la Fiscalía no fue solamente hacerla más eficaz, sino hacerla eficaz en relación con el crimen organizado, ¿no? Hacerla más fuerte para que pudiera investigar los crímenes más complejos, ¿no? Y algo de eso, en algo de eso ha avanzado con limitaciones, pero algo de eso se ha hecho, en particular después de la creación de la Unidad de Derechos Humanos, que ha hecho avances, pero que en ausencia de una política criminal consistente por parte del Estado, pues se ha quedado corta, digamos, y en parte no ha tenido los efectos esperados en sus dimensiones. En este mismo contexto, digamos, de fortalecimiento del aparato de justicia, de creación, digamos, de una Carta de Derechos y de creación y fortificación, si quieren, jurisprudencial del concepto de bloque de constitucionalidad, también ha habido, precisamente en esas tensiones, un activismo judicial creciente con efectos importantes, ¿no? Y si no, piensen ustedes en lo que ha sido el papel de la Corte Constitucional en la protección de derechos y en particular en la protección de pueblos vulnerables. Este año se cumplen 10 años, por ejemplo, de la 1395, que significó un avance muy importante, por lo menos en el compromiso de las instituciones públicas en relación con la superación del estado de cosas inconstitucional de la población desplazada, a pesar de que hay problemas en sus efectos, etcétera, etcétera. Piensen ustedes en lo que han sido los avances de la Corte Suprema en materia de investigación, de las alianzas a alto nivel entre políticos y criminales en Colombia, y en lo que ha sido también el trabajo de la justicia, y en particular de la justicia constitucional, en la limitación progresiva del fuero penal militar. Como decía, fue la justicia la que sacó a los civiles de la competencia de lo militar, y progresivamente además ha sido la Corte Constitucional la que ha tratado de ponerle límites cada vez más estrictos a la interpretación del alcance del fuero militar. Claro, siempre hay riesgos de que el proceso se revierta, pero en principio hay avances muy significativos. Y esto al mismo tiempo, digamos, de un proceso de transformación de las categorías del delito político, que en principio, si uno mira el proceso en un espacio de tiempo largo, parece mostrar que el delito político se ha venido extinguiendo dentro del sistema judicial penal colombiano.
y casi que el golpe de gracia se lo dio Justicia y Paz. O sea, a veces la argumentación para sostener que los paramilitares en ningún caso eran delincuentes políticos, sino que eran delincuentes comunes, llevó al punto del argumento en el que hizo inaplicable la categoría de delito político y que la neutralizó además en sus efectos procesales. Es decir, hoy en día no solamente es difícil declarar que alguien es delincuente político, sino que además es relativamente irrelevante porque rompieron su conexidad con otros delitos. Es decir, hoy en día si un guerrillero, por ejemplo, es encontrado culpable de un homicidio en el marco de un combate incluso, se lo juzgan tanto por el delito político de rebelión como aparte por el delito de homicidio, ¿no? Y la condena por homicidio no es acumulable con la de rebelión. Entonces, finalmente uno por rebelión pues lo pueden amnistiar, pero tienen que juzgarlo por por los homicidios que cometió, por los recursos de los que se apropió, por los daños que ocasionó, etc. Hoy la capacidad que tiene el delito político de tener efectos procesales, por lo menos en lo que tiene que ver con la limitación del castigo y con la limitación del ejercicio de la capacidad punitiva del Estado, es muy limitada. Entonces, bueno, ahí está entonces por un lado la historia pues, del delito político, acompañada de manera paradójica del diseño de mecanismos de justicia transicional en materia penal y en materia civil. Porque uno pensaría que, ¿por qué paradójica? Porque uno pensaría que un delito político agonizante incidiría en la incapacidad de un Estado para hacer mecanismos de justicia transicional sólidos, ¿no? Como si no hay una distinción clara entre delito político y delito común, y si no es aplicable la distinción, si finalmente es muy difícil probar algo como la rebelión y todo termina siendo codicia de los actores armados que debe ser condenada, pues es muy difícil fundamentar mecanismos de justicia transicional. Pero en Colombia, es otra paradoja adicional, al mismo tiempo que se ha diluido el lenguaje del delincuente político, ha aparecido también el lenguaje de la justicia transicional y con avances importantes, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con justicia penal, y ahí están lo que se ha avanzado en materia de justicia y paz y lo que se está hasta ahora pensando de lo que debe ser la judicialización de las guerrillas y llegar a buen término en el proceso de negociaciones en curso, pero también mecanismos de justicia transicional en materia civil, ¿no? Que es lo que hasta ahora se ha tratado de hacer en parte con los procesos de restitución en materia judicial y lo que se ha hecho de reparaciones por vía administrativa. Ahí hay avances también muy limitados, por supuesto, pero que no dejan por ello de ser avances, ¿no? Claro, la restitución en este momento tiene problemas de operatividad muy grandes, no solamente, ustedes saben que ese proceso tiene dos etapas grandes, una etapa administrativa que está sobre todo a cargo de la unidad de restitución de tierras y otra parte judicial, digamos que está en manos de los jueces de tierras, ¿no? Y los trancones están en ambos lados, tanto en la etapa administrativa, que tiene que microfocalizar unas regiones en las que se pueden emprender procesos de restitución con los criterios que ellos tienen. Ahí hay una fila larguísima que, según un texto del Observatorio de Tierras de aquí de la Nación, más o menos duraría entre 100 y 110 años si se cumplen las condiciones en las que ellos creen que van a poder aligerar su funcionamiento. Y eso en la etapa administrativa, y en la judicial además hay todavía inercias, digamos, de la forma civil de administrar justicia que empañan o enmarañan aún más de lo que está el problema de la restitución. Y en materia de reparaciones colectivas, digamos, también los esfuerzos han sido incipientes, pero existen. Están los procesos de reparación colectiva en la unidad de víctimas, que coordina la unidad de víctimas, que en este momento ya entró en fase de implementación, pero que todavía están sobre la pregunta, digamos, del carácter y la naturaleza de los sujetos colectivos y del carácter y la naturaleza de los daños colectivos que se han ocasionado en esta guerra. Vemos que el balance es ambiguo. Es ambiguo, pero esa ambigüedad es necesaria de asimilar en el diseño de instituciones de posconflicto, ¿no? En el caso colombiano
tanto en lo que tiene que ver con la justicia transicional que se debe hacer cargo de los legados autoritarios de esta guerra, como en lo que tiene que ver con la construcción futura, digamos, de instituciones democráticas, el hecho de que la justicia no haya colapsado y el hecho de que haya conseguido poner algunos límites, tanto dentro del Estado como en la regulación de algunos conflictos, es importante y debe ser tenido en cuenta para salir de la guerra y para evitar que se repita.